En nombre del Gobierno del Estado y la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos la más cordial bienvenida al evento que tenemos hoy, que es una conferencia de historia del arte, que como les comentamos es una de 5 que vamos a tener. Esta es la tercera conferencia y en esta ocasión la conferencia se llama Visiones en claroscuro, fotografía mexicana de mediados del siglo XX, y que la imparte la maestra Leticia Fernández aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Leti, por estar acá con nosotros y poder platicar un rato de cosas bien interesantes. Yo soy fanísima de esto que vamos a platicar, entonces, digo, todo lo anterior también lo disfruto mucho, pero particularmente esto me encanta y es mi mero mole. Entonces, bueno, pues estamos muy emocionados por parte de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Les comento que además de la maestra Leticia Fernández, tenemos con nosotros a la maestra Ana Ceballos, que es la directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural, a quien ahorita le daré la palabra. Buenas tardes. Y pronto les cuento un poco sobre la maestra Leticia Fernández para los que no la conozcan. Ella es maestra en literatura y cultura contemporánea por la Universidad Modelo y cursó estudios doctorales en la Universidad de Sevilla en el área de comunicación educativa. Tiene 20 años como docente de teoría e historia del arte en diversas universidades y actualmente es profesora de tiempo completo en la ESAI y directora del área de artes visuales. También colabora como gestora y docente y hace muchas cosas en el Centro Cultural Lorca y también en la Fundación Fernández Traba. Bueno, le doy la palabra rapidísimo a la maestra Ana Ceballos. Muchas gracias, Rosa. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles esta tarde. Voy a ser súper breve para que podamos disfrutar a la maestra Leticia Fernández con este tema padrísimo. Y pues bueno, agradecerles muchísimo a todas y a todos estar aquí, tomarse el tiempo de escuchar estas conferencias padrísimas sobre historia del arte, que desde la Secretaría de la Cultura y las Artes estamos realizando con mucho ahínco, con mucha emoción, con mucho esfuerzo desde la política de impulsar proyectos que tengan que ver con la formación artística y cultural. Y pues bueno, más que saludarles, aparte de sentirme muy emocionada por estar aquí y escuchar a Leticia con este tema, les invito también a todos a estar pendientes de las redes sociales de la Secretaría de Cultura para más conferencias sobre historia del arte y demás proyectos. Tenemos próximamente planeadas algunas exposiciones en el ámbito de las artes visuales y la cinematografía que estamos planeando con mucho corazón y que esperamos poder compartirlas con todos ustedes muy prontito. Muchísimas gracias a todos y estamos aquí más que a la orden. Muchas gracias, Ana. Y bueno, voy a hacer un comercial antes de que empiece la maestra Leti. El día de mañana tenemos una inauguración conversatorio aquí mismo en un Zoom, que es sobre la muestra de videoarte de Yucatán, Movie. Es la segunda edición que vamos a tener en esta ocasión. Y bueno, pues evidentemente, como dice su nombre, proyectaremos en esta plataforma algunos videos de videoarte que hablan sobre temáticas que nos contará el curador y participarán también en la charla algunos de los creadores. Entonces creo que veo que varios de ustedes son artistas y o estudian arte y o están interesados en el arte. Entonces si tienen ganas de entrar, les recomiendo que chequen, como dijo la maestra Ana, las redes de la Secretaría de Cultura y las Artes, y ahí viene un vínculo en el cual se pueden inscribir, así como se inscriben a estas conferencias, para poder acceder al evento Zoom de mañana. Es mañana a las 8 de la noche. Bueno, sin más, le doy la palabra a la maestra Leti Fernández y pues que la pasemos muy bien. Gracias.
tardes a todos. Gracias por estar conectados a esta conferencia, a esta cátedra. De nuevo prometo intentar ser breve, no pasarme de los tiempos para escuchar más de ustedes, más sus preguntas. En esta ocasión, igual lo mismo que hicimos, creo que funcionó muy bien esa dinámica, que incluso cuando tenían algún comentario durante la misma cátedra, ponían algo en el chat y eso igual lo aclaraba al momento, y al final pues igual las preguntas, ¿no? Para ustedes. Bueno, le voy a pedir a Estela que en esta ocasión nos ayude proyectando la presentación. Bueno, pues está. La cátedra de hoy es Visiones en Claroscuro, fotografía mexicana de mediados del siglo XX. Decidí hablar, acordamos hablar de este tema porque es bastante conocida las fotos, pero muy poco conocidos los fotógrafos, ¿no? Y estamos en el mes patrio y esto ayuda a que reconfiguremos también nuestra historia de México, que parece nada, pero ya estamos en el siglo XXI, casi llegando a la, ya cumplimos la primera quinta parte del siglo XXI, y estos fotógrafos son la generación anterior, son las del mismo siglo, pero o sea, mismos tiempos, pero del siglo XX, ¿no? Entonces, ya podemos tener una distancia con ellos, ¿no? Entonces, Estelita, si pasas a la siguiente. Entonces, la fotografía en México llega, o sea, se tiene el primer registro de la llegada de un para tomar fotos, ¿sí? El 26 de febrero de 1840. En ese día salió publicado en una periódico un anuncio que vendía el aparato del señor Daguerre, y entonces es la primera noticia que tenemos de una cámara en el país, ¿no? A menos de 6 meses de la aparición del invento, ¿no? Entonces, muy pronto la fotografía fue algo que, si bien fue trabajado por científicos más que por artistas en un principio, llegó muy rápido, se extendió por el mundo de una manera muy rápida, muy acelerada, era así como que una cosa de moda. Y en México al principio obviamente fue traído por extranjeros que tenían los conocimientos de química para trabajar con el daguerrotipo. Entonces, obviamente hay nombres conocidos como John Lloyd Stephens, que los arqueólogos, Frederick Catherwood, C. Charnat, todos ellos son fotógrafos que trajeron aquí, que tomaron muchas fotografías en ese tiempo. Al principio fue el daguerrotipo, luego fue el ambrotipo, el ferrotipo, y todas estas cosas eran muy químicas hasta que empezó el colodón húmedo, que si quieren conocer a un fotógrafo contemporáneo que a lo mejor les puede atraer, que sigue haciendo el colodón húmedo, que es muy bueno a pesar de que es Gary Oldman, este actor inglés, a lo mejor su generación los conoce a Gary Oldman como ¿cómo se llama? Acerca del ¿se oye mejor? ¿Sí? Entonces Gary Oldman, como lo conocen ustedes, les decía como este actor de inglés, ¿no? En Harry Potter salió como, ¿cómo se llamaba este personaje? Bueno, el caso es que yo creo que la mayoría lo conoce por su Sirius Black, sí, salía como Sirius Black en Harry Potter, o sea, como que se ubiquen quién. Pero él, aparte de su carrera como actor, es un gran fotógrafo y actualmente está haciendo exposiciones con colodón húmedo.
Lo que tiene de particular es que el negativo está hecho en cristal, ¿no? Entonces, es un proceso químico. Lo que permitía era sacar copias y básicamente la mayoría de las copias de imágenes fotográficas que tenemos de México, que se conservan en México, son de colodón húmedo, hasta que ya, bueno, llegamos a la época del carrete y todas estas, la pintura fotográfica y etcétera, ¿no? Entonces, esto desarrolla en el Porfiriato. Porfirio Díaz era un amante de la tecnología, enseguida quiso traer aviones, el ferrocarril, los automóviles, todo, la luz eléctrica, se carteaba con Edison. Entonces, Porfirio Díaz, entre las cosas que hace es traer la fotografía, ¿no? Y pronto en México se empiezan a establecer estudios fotográficos, ¿no? Quizá el más famoso de este periodo es Agustín Víctor Casasola. A él le debemos muchas fotos de la Revolución. Quizá de las más famosas son de él, pero tiene todo este periodo grande, perdón, de la fotografía en México, ¿no? Entonces, sí, estamos en este periodo de la historia que está trayendo. Entonces, no teníamos artistas mexicanos hasta después de la Revolución Mexicana. Empiezan a aparecer realmente fotógrafos mexicanos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, Estela. Y ahora sí, como dicen, primero paz y luego gloria, ¿no? Primero se terminó la Revolución y luego vino este proceso nacional de ahora sí que llamaban el milagro mexicano. La producción industrial se fue por las nubes, los mineros, el petróleo, y todo esto también auspiciado por la Primera Guerra Mundial y luego por la Segunda Guerra Mundial, que permitió precisamente esta bonanza económica industrial en México con todas sus materias primas, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XX llegan a México Edward Weston y Tina Modotti. Ambos yo creo que los conocen, bueno, por lo menos a Tina Modotti seguro lo han escuchado de ella. Edward Weston, que era su amante, básicamente, su amante, llegan a México y pronto tienen contacto con don Manuel Álvarez Bravo, que tenía su estudio fotográfico Álvarez Bravo, ¿no? Un estudio fotográfico y les ayuda a establecerse en México, y eso hace una especie de educación sobre lo que se estaba manejando a nivel internacional en la fotografía, que tenía que ver con ejercicios más naturalistas, con una visión más artística de la foto y menos documental, ¿no? A pesar de que a toda esta generación se le conoce como fotografía documental mexicana, lo que hicieron Edward Weston y Tina Modotti fue precisamente hacer ese giro del arte mexicano, de la fotografía mexicana, a un punto más artístico, ¿no? Como hablábamos un poco en la otra conferencia, en la otra cátedra, está el esfuerzo vasconcelista por hacer esta unificación del país. Entonces había mucho dinero que se vertía a retratar lo que es México y a unificar lo que es México. Entonces, muchos de estos fotógrafos hacían estos viajes, ¿no? Pertenecían al sindicato de pintores, escultores, grabadores. El grabado era considerado, la fotografía era considerada parte del grabado, entonces estaban ahí todos. Y estamos en un México donde está dándole bienvenida a todos estos exiliados europeos, exiliados en Asia, que venían hacia México huyendo de las guerras, pero también, si bien México era de brazos abiertos, las ciudades eran una promesa rota, porque igual hay mucha migración del campo a la ciudad después de que el campo terminó destrozado por la Revolución Mexicana. Hay mucho de estos que venían a la ciudad, entonces hay esta ciudad donde está ese contraste entre lo urbano y los recién llegados de los pueblos, ¿no? de la provincia. Y esto es como que el tema principal de la mayoría de los fotógrafos de este tiempo, ¿no?
Siguiente, por favor. Entonces, ahí van los bravos. O sea, yo honestamente, bueno, adoro la fotografía de los bravos, son extraordinarios, pero hay mucho más que los bravos, por eso puse, bueno, tenemos que empezar por ellos. Aquí vemos a Lola con su cámara, una de sus cámaras, su primera cámara fue comprada precisamente a Tina Modotti, que cuando se separa de Manuel, pues se pone de manera muy independiente. Sin embargo, desde el punto de vista fotográfico, ambos son lo mismo, ¿no? Entonces, Estela, por favor, la siguiente. Tanto Manuel como Lola Álvarez Bravo, en 1926 abren su estudio fotográfico, recién casados. Ahí tienen contacto, como les comentaba hace un rato, con Tina Modotti, con Edward Weston, con Henry, se me fue ahorita el nombre de este francés, Bresson. Bresson, sí, cierto. Que Henry Bresson, que es el padre precisamente del paisajismo en la fotografía, y Tina y Edward, que eran lo contrario, eran los fotógrafos de lo estático y de lo mínimo, y donde trabajaban mucho la luz, ¿no? Sobre todo, ¿no? O sea, Edward Weston, por ejemplo, con sus sensuales fotografías de pimientos, chiles poblanos, cebollas, nabos, ¿no? Y mientras Tina Modotti un poquito más estética y más como escalonada su fotografía, siempre hacía esos ejercicios piramidales casi de su composición fotográfica, ¿no? Entonces todo eso se mezcla, trabajan con ellos dos, y entonces hay esta nueva manera de entender la fotografía, y ambos, tanto don Manuel como Lola, forman escuela en México. Ambos trabajan mucho por formar escuela en México, siempre trabajaron, especialmente Lola Álvarez Bravo, fue maestra durante prácticamente toda su vida, a la par de su trabajo fotográfico y de exponer en múltiples, sobre todo múltiples revistas y todo, siempre fue maestra, siempre fue maestra. Lola, meses antes de morir, fue cuando ya se jubiló, ¿no? Entonces, la Escuela Mexicana de Fotografía le debe mucho a ambos, ¿no? Entonces, ahorita viene una serie de imágenes de ambos que, donde vamos a ver, entonces, por ejemplo, la siguiente diapositiva, esta parábola óptica, que es una de las fotografías casi emblemáticas de Manuel Álvarez Bravo, del 31, donde si bien él pudo haber optado por imprimir la fotografía en la visión correcta, él hace este giro de la visión, o sea, lo pone en el espejo para que se vea al revés, y es precisamente esta parábola óptica, ¿no? Este ejercicio de una óptica que es fotografiada por una cámara y un efecto óptico, ¿no? Entonces, vean, es un registro de una tienda en la Ciudad de México, pero ya le está dando otro sentido, un sentido más artístico Álvarez Bravo, ¿no? La siguiente es uno de sus ejemplos de documental, donde tenemos a Diego Rivera, a Trotsky y a Bretón, y más allá de la calidad fotográfica, es un ejemplo de con quienes se codeaba Manuel Álvarez Bravo, quienes eran sus amigos. Y es una fotografía muy interesante porque son tres grandes genios, y no me refiero a genios solamente por su capacidad artística o creativa o pensante, sino gente que tenían mal genio, ¿no? Gente que eran muy especiales y que curiosamente los unidos no están haciendo bombas, sino están así como que muy relajados y muy de iguales, ¿no? En la siguiente vemos ese ojo, ese registro del Panteón de Manuel Álvarez Bravo, donde se da esta visita, ¿no? La visitación de los muertos en el tiempo de muertos. Pero vemos precisamente algunas de las cosas importantes en el caso de
de Álvarez Bravo, cómo arma la composición, cómo la composición está dada por la luz y por la sombra, no tanto por lo que está fotografiando. Es decir, está fotografiando a una mujer que lo está viendo, está casi viéndolo, aunque está viendo el suelo de reojo, pero lo importante no es la mujer, ni las tumbas, ni la pared, ni el paisaje, sino es cómo la luz cruza todos estos aspectos, cómo se mueve la luz en toda esa zona, ¿no? Como para que tengamos claro, es un poco complicado, pero si ven la mitad hacia su derecha, ven que hay oscuridad y la mitad hacia su izquierda hay luz, y hay esta casi divina proporción, o sea, de casi 3/4, podemos casi hacer la espiral en esta fotografía, siguiendo no las formas, sino siguiendo cómo está la luz, ¿no? Y es hecho a ojo, es una capacidad que se tiene con el ojo en el caso de Manuel Álvarez Bravo, ¿no? En la siguiente, es un pequeño espacio, son de sus últimos ejercicios. Cuando se separa de Lola, que se separan muy jóvenes, una de sus hijas termina cuidando al papá, ¿no? O sea, y entonces tenían este rito de salir todos los domingos al campo, fotografiar, ¿no? Y lo que hacía Manuel Álvarez Bravo era precisamente no adelantarse al instante, o sea, no se adelanta la luz, ¿no? Entonces, una de las características que tenía él era de estar viendo, y solo hasta que la luz le parecía la correcta, entonces disparaba. Y eso aquí muy interesante porque es un ejercicio de nuevo, o sea, muy simple lo que se está viendo, pero al mismo tiempo tiene este juego entre sombra, luz, y proporción en cuanto a cómo se está manejando la imagen, ¿no? O sea, es muy equilibrada y sugerente, ¿no? En cambio, en el caso de Lola, que si quieres pasamos a la siguiente, Estela, aquí vemos igual como Lola fotografía a Frida Kahlo, que también sería muy amiga de Inés Arredondo, cómo capta a una Frida Kahlo tranquila y pensante, ¿sí? Normalmente Frida Kahlo, sus fotos son Frida muy, ¿cómo decirlo? Muy presente, muy llamativa, muy pensada, ¿no? Y en este caso no, en este caso la toma casi esperando algo, casi despreocupada, y como en un estado de reposo no muy común para Frida Kahlo, ¿no? En la siguiente vemos es un instante muy espectacular que toma Lola Álvarez Bravo, se llama El Baño, igual desde los 40. Entonces vemos a todos estos niños tomando el sol y uno que acaba de salir abajo, ¿no? Casi en perspectiva directa entre el que está hasta abajo con los brazos cruzados protegiéndose del frío y el que está hasta arriba viendo hacia otra zona, ¿no? Entonces es como que este equilibrio piramidal que tiene esta imagen de todos estos niños casi como lagartijas al sol, refrescándose del baño, ¿no? Entonces, sí, o sea, los niños los deja hacer, algunos la están viendo a ella, otros están viendo otra zona, se están moviendo, o sea, es una imagen donde hay mucha libertad en cuanto al tema y de nuevo lo mismo, ¿no? Si vemos cómo la luz se va dirigiendo hacia lo oscuro, nos deja ver el manejo de la cámara. Y ojo, todo esto es antes de Photoshop, eso es antes de las técnicas, son con cámaras cuyas exposiciones eran muy delicadas, o sea, si te abrías demasiado el obturador, se quemaba el film, o se llenaba de luz, o sea, fallaba, no estamos hablando de ahorita que uno con su celular toma y le pones 20 filtros a ver si se ve mejor, ¿no? Todo es a la brava, ¿no? En la siguiente,
Esta, igual de Lola Álvarez Bravo, es igual una de las fotos más que se imprimen más de ella. Se llama Unos suben, otros bajan. Y de nuevo, es un espacio muy urbano, fotografiando a esa clase media baja de México, ¿no? Que está en un entorno urbano. Es decir, los niños en la anterior estaban en una piscina urbana y estos jóvenes subiendo y bajando de las vecindades en la Ciudad de México también, no pueden que estén con traje y todo, pero eran los que iban a trabajar en esa época. Entonces y la perspectiva, la proporción y de nuevo el juego de luz y sombra muy bien manejado por Lola Álvarez Bravo, ¿no? Que si bien con Manuel nunca le quiso enseñar, ella aprendió por su cuenta, pero es una fotografía muy documental. Y en la siguiente, es la parte final de la producción. Pronto Lola Álvarez Bravo gira hacia hacer estas especies de collage fotográficos, ¿no? Que son composiciones fotográficas, donde ella utilizaba varias fotografías, las iba recortando, las planteaba en un plano y luego les volvía a tomar una foto, ¿no? Entonces, estos ejercicios por los cuales sería famosa posteriormente Lola, nos muestran una evolución más artística de su trabajo, tendiendo a esta como conceptualización más profunda de lo que es la foto, ¿no? Entonces, se aleja del estilo mexicano tradicional del siglo XX para irse a otros derroteros, ¿no? Como fotógrafa. Entonces, tiene toda una evolución. Sin embargo, es de nuevo la misma idea, ¿no? De cómo hacer que la foto mantenga esos contrastes de luz y oscuridad y al mismo tiempo esté dando un sentido, ¿no? Se llama Sirenas al aire y obviamente vemos todo lo que puede hacer ruido o sirenas o tiene que ver con los sonidos, ¿no? Entonces sí es interesante cómo ella empieza a trabajar otros temas más allá de los de buscar el momento, ¿no? Sino ya de construir una imagen. Entonces, en la siguiente parte de esta exposición ya vamos a hablar de lo que pasa más allá de los Bravo, que si bien fundaron escuela, hay muchos otros fotógrafos mexicanos, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva hay una pequeña lista, pero hay muchos más nombres, o sea, ahora sí que poco tiempo. Entonces tenemos a Nacho López, que es extraordinario, Héctor García, que es igual extraordinario, Graciela Iturbide, Juan Rulfo, que igual es conocido como escritor, pero solo escribió 2 cosas, toda su vida se dedicó a la fotografía y de eso vivía, no de sus libros. Enrique Metinides, Pedro Meyer, Pedro Valtierra. Entonces, obviamente estoy intentando llevarnos de lo más del medio siglo hasta el final del medio siglo, casi rozando los 80s en México, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver como que una diapositiva por cada uno. Este es de Nacho López. Nacho López, contemporáneo de los Bravo, amigo y competidor a la vez, ¿no? De ambos. Mucho más urbano que los Bravo, era un hombre que salía a la calle y siempre estaba buscando la foto, ¿no? Lo conocemos precisamente porque siempre está buscando la foto. Era un periodista, o sea, fotoperiodista de México, que, vaya, la vida social de esos años, especialmente del jazz mexicano, se la debemos a él. Y siempre estaban buscando esos contrastes entre la élite de lo mexicano y la marginación en la misma Ciudad de México, ¿no? Entonces, si no lo conocían, busquen sus imágenes, son espectaculares, de esa Ciudad de México. El siguiente fotógrafo, Héctor García, es uno de los favoritos de una amiga mía, que está por aquí, supongo. Mira, Rosa.
Sí, me encanta. Héctor García. Estas fotos que elegí es una de, obviamente, Siqueiros en el Palacio de Lecumberri. Recuerden que Siqueiros era un soldado y que estuvo a punto de matar a Trotsky, por eso lo meten a la cárcel, ¿no? Entra a Lecumberri. Entonces, esta imagen de Siqueiros, muy famosa, que lo vimos también en el muralismo, cómo hace ese mismo autorretrato basado en esta fotografía, es de Héctor García. Y la de a un lado es la de el niño en el hueco de cemento, en el hoyo de cemento. Es de un niño de la calle que se metía ahí para resguardarse del frío. Y el caso de que la misma vida de Héctor García es extraordinaria, o sea, de ser un niño de la calle, porque él fue un niño de la calle, terminando a ser jornalero en Estados Unidos, y ahí tiene su primer encuentro con la fotografía, o sea, su primer impulso fotográfico al ver morir a un compañero aplastado, destrozado por un ferrocarril, ¿no? Entonces él quiere tomar la foto y no entiende la cámara, quema, obviamente abre demasiado el obturador, quema la película, y a partir de eso se obsesiona con la fotografía, ¿no? Entonces, es muy diferente porque vean sus encuadres, son encuadres rápidos, o sea, no hay una estética, pero buscando el momento, y aprende a partir de eso a buscar precisamente a que no se nos vaya lo importante, la sensación importante de cada momento. Su fotografía básicamente es eso, o sea, que no se nos olvide la sensación del momento, o sea, el Siqueiros, por ejemplo, nos da esa entre amenaza y fervor y coraje de verlo en la cárcel, y lo mismo con este niño, que te da ganas de levantarlo, de protegerlo, pero al mismo tiempo te da extrañeza y te crea historias, o sea, quieres saber más de lo que entonces, es excelente, es realmente excelente Héctor García, y a mí se me estaba pasando, y ahora sí que agradezco a Rosa por recordármelo, porque sí, es un fotógrafo extraordinario, ¿no? La siguiente, Graciela Iturbide, fue alumna precisamente de Nacho López. Ella es más contemporánea, o sea, ya trabaja en los 50, empezó en los 50 a tomar alguna que otra foto, pero ya se desarrolló más que nada en los 70s, en los 80s, y esta serie que estoy poniendo dos imágenes que tienen que ver con los pájaros, con el viento y los pájaros, son igualmente intensas en el caso de Graciela Iturbide. Sí, perdón, tienes razón, Ayeli, de Álvarez Bravo, no de Nacho. Estaba enseñando enseñaba, es maestra de universidad, intentó entrar a cine, hizo algo, pero lo suyo siempre fue la fotografía, ¿no? Y lo vemos, ¿no? De una plasticidad, una composición, nunca es el encuadre fácil, siempre es un encuadre que nos deja ver algo más de lo que quisiéramos ver, o sea, al mismo tiempo que nos obliga a no dejar de verlo, ¿no? Entonces es muy buena fotógrafa. Juan Rulfo, que es el siguiente, de nuevo, todo el mundo lo conoce como escritor, ¿no? Pero en realidad Juan Rulfo desde joven lo que hizo fue tomar fotografías, o sea, él está enamorado de su cámara, incluso su hijo es otro gran documentalista. Vean El Hoyo, por ejemplo, muy bueno, de Juan Carlos Rulfo, aparte del el documental que hizo sobre su padre. Pero el mismo Juan Rulfo es extraordinario como fotógrafo, y su fotografía es muy similar en cierta medida a su manera de escribir. Hay espacio, su fotografía retrata escenas extrañas para el espacio en el que ocurren, ¿no? Entonces, obviamente aquí vemos este par de mujeres bailando en un espacio árido de la ciudad del centro del país, ¿no?
claro está que fueron llevadas ahí para posar, pero es eso, o sea, ¿por qué llevarías a estas dos bailarinas a un lugar tan árido y una fotografía en blanco y negro, buscando precisamente que sus manos enmarquen las nubes y el cielo y la tierra, ¿no? Es muy interesante. Lo mismo que esta banda de música tomada en un descanso antes o después de tocar, ¿no? Es esa imagen extraña de ver estos instrumentos musicales en el suelo, en la arena, en la tierra, y esta banda de música esperando, ¿no? Esos contrastes, esos momentos inesperados. En la fotografía de Juan Rulfo es lo mismo que en su literatura, esas escenas inesperadas en lugares inesperados, ¿no? En el caso de siguiente, que es Enrique Metinides, ¿sí? Este es un fotógrafo, periodista puro y duro de la Nota Roja mexicana. Es el fotógrafo de los crímenes y las balaceras, pero sus imágenes son realmente intensas e impresionantes. De verdad, o sea, tenía esta capacidad para estar en el lugar, este hombre. Vemos aquí precisamente a este hombre que le acababan de descalabrar por unos policías, usando esta cinta blanca, que luego sería, es muy usada en esa época en México, en los 60s. Sabemos muy bien lo que pasaría luego con las revueltas estudiantiles, pero él lo retrata y retrata momentos que aún así los humaniza y normaliza la misma violencia en México, ¿no? El caso de esta mujer que después del sismo en los 50 en la Ciudad de México está llevando en la calle el féretro de un niño. Entonces, como si estuviera cargando una bolsa o algo, está llevando el féretro de un niño, ¿no? O sea, es como, ahora sí que de las leyendas de la Nota Roja en México, pero que era capaz de que la leyenda, la Nota Roja se fuera humana, ¿no? No puse hay otras fotografías que obviamente tienen esta violencia mucho más explícita para evitar, pues como luego esto va a salir en YouTube, es complicado no poner ciertas cosas. No nos vayan a bloquear las imágenes. En el caso, o sea, él tiene muchas notas rojas. Ahí hay una espectacular que es de mis favoritas, donde está utilizando el encuadre de unos edificios, ¿no? Unas vigas de edificios donde hay una persona parada a la mitad de ellas a punto de saltar al vacío, ¿no? Y él estaba ahí, o sea, eso es lo impresionante, ¿no? Él estaba ahí. En el caso del siguiente, de Pedro Meyer, este es más contemporáneo, todavía tiene una zona mucho más actual, más del siglo XXI, pero es un hombre muy prolífico que ha igual fundado escuela en México, ¿no? Entonces estas fotos resultan muy claras expresando su trabajo, donde si bien Pedro Meyer busca el instante, busca ese instante, busca el encuadre, también construye mucho la imagen, o sea, él construye mucho el instante, lo busca, lo forza incluso a veces, eso a veces lo hace un poco controvertido, pero lo busca con fuerza, ¿no? Y son encuadres que él tiene la libertad de disparar mucho. Otros eran muy económicos, o sea, Álvarez Bravo tiraba una en 2 horas, ¿no? Eran así como que más tranquilos. En el caso de Pedro Meyer es de los que queman la cámara buscando que en algún momento ese instante quede captado, y si no, lo retratado no le está dando lo que él busca, intenta lograrlo, y claro, ¿no? O sea, pueden checar su trabajo, ¿no? Está en Zona Cero, es una de las principales agencias
y es fundada por él y podemos ver mucho de su trabajo ahí y la verdad es muy buen fotógrafo. Pero sí, o sea, él sí está buscando el objeto, ¿no? A diferencia de otros que están esperando que la luz les llegue, él no, él busca el objeto y es esa mezcla entre el periodista y el fotógrafo artístico, ¿no? El siguiente, que es Pedro Valtierra, es otro de los que eran jóvenes en los 50, empezaban a hacer sus pininos, pero han llevado la fotografía mexicana literal al siglo XXI, ¿no? Es un artista mexicano, básicamente es muy, muy conocido a nivel mundial, no tanto en México. Desgraciadamente en México no somos muy dados a conocer a estos fotógrafos, pero él es un fotógrafo que tiene precisamente este don para capturar sobre todo la angustia, ¿no? O sea, sus fotografías uno termina en esta angustia, ese terror, este miedo, ¿no? Esta niña agarrando las púas, el alambre de púas de los exiliados guatemaltecos y lo mismo aquí al lado con este mismo soldado asombrado de que las mujeres se les vengan encima. O sea, en vez de que las mujeres sean las que tengan miedo, son ellas las que empujan y no saben cómo reaccionar ante esto, y él es capaz de tomar este tipo de instantáneas, ¿no? Él, sí, o sea, él captó los 70s, por ejemplo, los captó tanto las partes interesantes, triunfantes de México en los 70s, como las partes más violentas del México, ¿no? Entonces, ya para concluir y pasar a sus comentarios y a sus preguntas, ¿qué es lo que yo hago de la fotografía o qué es lo que me llama de la fotografía del siglo XX mexicano, ¿no? Los fotógrafos mexicanos del siglo XX lograron captar a todos aquellos que estaban en silencio, es decir, a esas personas en la calle que nunca conocimos y nunca supimos qué iban a decir, a esos instantáneas que estaban, que son de silencio, son personas que no tenían voz y la saben captar, ¿no? Entonces la fotografía es la lírica de la imagen, o sea, es la poesía de la imagen. Entonces, así como la poesía dice mucho con unas cuantas palabras y esas palabras no siempre están en la sintaxis correcta, siempre están libres de lo obvio, siempre es el otro significado de la palabra. Lo mismo pasa con la fotografía. La fotografía cuenta lo que el silencio solo puede decir. Y bueno, pues gracias por escucharme un ratito y espero sus comentarios. Gracias, Lidia. Nada, hoy que sí me apuré.